Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes. Este nuevo video tal vez es uno de los videos que creo que su divulgación será una de las más relevantes y que su entendimiento es, desde mi subjetividad, crucial. Aprovechando que se cumplen 20 años desde que asumió el poder Néstor Kirchner, este video apunta a explicar y demostrar la insustentabilidad de los tres pilares del supuesto modelo económico de Néstor Kirchner. Este video apunta a desenmascarar el error intelectual que implica un modelo o un supuesto, mejor dicho, modelo basado en los tres pilares: superávit comercial, tipo de cambio real elevado y superávit fiscal, como vemos en este primer chart de la presentación. Vamos a mostrar que es un error intelectual pretender hacer creer que puede existir un modelo económico basado en estos tres pilares. Lo vamos a desenmascarar mostrando que en realidad es una mentira. Vamos a demostrar que ningún plan económico se puede basar en forma permanente sobre estos tres pilares, ya que estos tres supuestos pilares jamás pueden ser permanentes. Y si hacen despegar o generan un crecimiento económico, estos tres pilares no son permanentes. Por el contrario, lo normal es que estos tres pilares desaparezcan, se esfumen con el paso del tiempo. Y si un policymaker, un burócrata estatal de carne y hueso, pretende seguir sosteniendo estos tres pilares, lo único que va a lograr es tener que hacer cada vez más intervenciones binarias y triangulares, creando cada vez más distorsiones que no solamente potencian los problemas que intenta evitar, sino que crea cada vez más problemas, añadiendo capas y capas de problemas, uno sobre los otros, conduciendo a un devenir macroeconómico y monetario cada vez peor. Concretamente, en realidad, la política macroeconómica nunca cambió. El modelo nunca cambió. Néstor Kirchner, Lavagna y todos los funcionarios que tuvieron debajo de ellos dos con menores responsabilidades son los padres de este modelo. Este desastre que tenemos hoy en día fue pensado, perpetrado y ejecutado por Néstor Kirchner y Lavagna, partiendo de un grave error intelectual que se transforma en una mentira. Y lo vamos a demostrar. Iremos por orden. Primero el superávit comercial, después el tipo de cambio real elevado y finalmente el superávit fiscal. Empecemos con el superávit comercial. Apliquemos la lógica deductiva basada en el principio de la acción, como marca el siguiente chart. Y construyamos razonamientos lógicos deductivos con la información de la realidad, de los números de la realidad y con la teoría económica. Imaginemos que alguien quiere construir un plan económico basado permanentemente en el superávit comercial. Esto es imposible,
Porque el superávit comercial, cuando lo hay y dispara crecimiento, tiene el germen de su propia desaparición en sí mismo. Por eso no puede haber ningún plan económico que tenga como pilar el superávit comercial, porque va a desaparecer. ¿Ok? Vayamos por partes. Veamos, primero, el comercio internacional es un juego de suma cero. Un país, si tiene superávit comercial a expensas de otro país, que consigo mismo es deficitario. ¿Ok? Entonces, sigamos este hilo causal y vayamos por el absurdo para demostrar algo tan sencillo. Entonces, si la balanza comercial fuera indispensablemente que sea positiva y que sea la mejor política de todos, o sea, si el peronismo se da cuenta que para crecer vigorosamente necesita siempre tener superávit comercial, no es el peronismo, si esto fuera cierto, no es el peronismo un iluminado que solamente se da cuenta el peronismo de esto. Si esto fuera verdad, la teoría económica lo demostraría. Y si la teoría económica lo demostrara y fuera en realidad de verdad así, todos los países intentarían tener superávit comercial y serían todos, o lo intentarían, igual que los peronistas de Néstor, de Lavagna, de Moreno, todos querrían tener superávit comercial, porque la realidad y la teoría demostrarían que es la piedra angular para lograr crecimiento. Entonces, tercero, como muestra el chart, en este contexto donde es imprescindible tener superávit comercial, y yendo por el absurdo, todos los países buscarían ser superavitarios con el resto. Ahora, como dije antes, el comercio es un juego de suma cero. Ergo, sería imposible lograrlo. Entonces, la primera alternativa es, yendo por el absurdo, que los países terminaran siendo superavitarios comercialmente contra Venus, contra Marte, contra Saturno, contra Plutón. Porque todos buscarían ser superavitarios comercialmente dentro del planeta Tierra. Y es un juego de suma cero. Entonces, como Plutón, como Marte, como Saturno todavía no comercian con los países del planeta Tierra, esta supuesta necesidad del comercio internacional superavitario como herramienta del comercio, en realidad llevaría a que todos los países trataran de incentivar sus exportaciones con tipo de cambio muy alto, porque ninguno es boludo, todos se dan cuenta de esta gran receta mágica, y del otro lado todo el mundo trataría de controlar en alguna medida las importaciones por debajo de lo que exportan para tener superávit comercial. Lo cual implica que este modelo de superávit comercial alto, que si es un modelo de superávit comercial alto, necesita comerciar con el resto del mundo para lograr superávit comercial alto, en realidad se pega un tiro en el pie y es un ano contra natura. ¿Por qué? Porque del lado de las importaciones tiene que controlar las importaciones para lograr superávit lo más altos posible. Con lo cual, si controla las importaciones no hay expo. Y con lo cual no hay superávit comercial posible, al menos sustentable a lo largo del tiempo. Porque si es un modelo de crecimiento económico, que en este caso supuestamente se basa en el superávit comercial, es un modelo para 2 décadas, 3 décadas. Quinto, esta supuesta necesidad del comercio internacional superavitario como herramienta del crecimiento económico, en realidad conduce al proteccionismo y al menor comercio internacional. Matando el superávit comercial, se pega un tiro en el pie, como dije antes. Pero este error conceptual, como marca el punto 6 de este chart, conduce al encierro y atenta contra el comercio internacional y contra el crecimiento.
no es otra cosa que el mercantilismo del siglo XVIII, de principio del siglo XVIII. O sea, de los primeros años del 1700. ¿Saben lo lejano que quedó esto atrás en la teoría económica? Es para matarse de risa, señores. Pero ahora, siguiendo con el superávit comercial, dejo de lado lo anterior y supongo que ponemos en práctica este modelo económico que se basa en 3 pilares y uno es el superávit con comercio, el alto superávit comercial. Ahora, imaginamos que empieza a haber crecimiento económico, como marca el punto 1.7 del siguiente chart. El crecimiento económico es solamente posible si hay inversión. Y en un mundo con división del trabajo, con división del conocimiento y con especialización, los países producen solamente un porcentaje bajo de todos los bienes de inversión que hay y de todos los bienes de consumo final que hay. Entonces, gran parte de la inversión está condenada a ser importada. Entonces, si hay crecimiento económico, hay aumento de importaciones. Y si hay aumento de importaciones, hay reducción del superávit comercial. Entonces nos damos cuenta que este modelo basado en permanente supuesto superávit comercial es un error intelectual, es una mentira que se pega un tiro en sus propios dedos del pie. Es más, como marca el punto 1.8, si hay crecimiento, obviamente hay generación de valor y creación de empleo en el sector privado. Con lo cual, hay más trabajadores que ganan mejor, hay aumento de ingresos y por ende, ¿qué va a resultar habiendo? Va a resultar habiendo mayor consumo. Y como todo país solamente puede hacer una pequeña proporción de los bienes de consumo final que existen, si hay crecimiento económico, no solamente hay aumento de importaciones de bienes de inversión, sino también hay aumento de importaciones de bienes de consumo final. O sea, por ende, hay menor superávit comercial porque en un país con crecimiento aumentan las importaciones de bienes de inversión, de bienes de capital y aumenta la importación de bienes de consumo. Este modelo es inconsistente, es contradictorio y se pega un tiro en el pie de uno de sus 3 pilares. No termina ahí. 1.9, como marca el siguiente chart. Si hay crecimiento económico en un mundo con avance tecnológico y Argentina es solamente un país en 200 países, lo más probable es que ese crecimiento económico que da lugar a mayor conocimiento, que da lugar a mayor prosperidad y mayor nivel de vida, genere mucho más turismo emisivo que turismo receptivo. ¿Por qué? Porque tenemos 199 países para ir a visitar y en cambio de los otros 199 países tienen cada uno 198 países para ir a visitar, que no son el nuestro. Ergo, con un país en crecimiento, el saldo comercial de turismo tiene que ir para abajo, con lo cual el superávit comercial va a ir para abajo, con lo cual nuevamente vemos otra tercera vía de por qué este modelo es insustentable, un error intelectual, está mal pensado y es una burrada que tiene el germen de su propia autodestrucción del superávit comercial dentro. Ahora bien, si la economía crece y crece vigorosamente, todo país que crece tiende a tener una moneda más fuerte. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar ese crecimiento de afuera y entran a nuestro país
Y para entrar a nuestro país tienen que demandar nuestra moneda. Nuestra moneda se hace más fuerte. Con lo cual, el tipo de cambio real baja, porque nuestra moneda, como fruto del crecimiento, el tipo de cambio real baja. Inexorablemente, el tipo de cambio tiende a apreciarse. Y al apreciarse el tipo de cambio, se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones. Con lo cual, el superávit comercial tiende a caer. Y acá tenemos, ¡pum!, cuarto tiro en el pie que demuestra que este modelo es insustentable. Es un error intelectual, es una mentira. Hay que desenmascarar esta patraña intelectual que quiere vender el peronismo que nos trajo hasta acá. Y yo saben que no soy nada gorila. Digo peronismo porque lo defienden los peronistas. Ahora, también hay otros keynesianos y neokeynesianos que puedo nombrar, una suerte de Lustó, por ejemplo, que puede defender esto. Y lo critico exactamente igual. No va con el escudito del partido. Estoy demostrando un error intelectual, que es un error intelectual más allá de que tenga la camiseta que tenga. O sea, ¿no me creen cómo cae el superávit comercial? Pasamos al siguiente chart, el cuarto de la demostración. Ustedes ven ahí las exportaciones en azul, las importaciones en verde y el saldo comercial en rojo. Y ustedes ven cómo el saldo comercial en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 tendía a bajar. Y después cómo baja también después de la recesión del 2009, cómo baja después 2010, 2011, etc. ¿Se entiende? O sea, los datos ilustran todo lo teórico que les demostré antes. Ahora, hablan de la pata virtuosa del saldo comercial positivo como si fuera la única entrada neta de dólares. Y acá viene otro error intelectual. El saldo comercial es una parte chiquitita. Miren este quinto chart. Acá les presento la balanza de pago. El saldo comercial, más los intereses de deuda, más las regalías, más los royalties, simplificando, dan lugar a la cuenta corriente, que está por arriba de la línea negra horizontal. Por debajo está la cuenta de capital y financiera, que se divide en cuenta de capital y financiera del sector público más cuenta de capital y financiera del sector privado. Con este chart número 5 en el radar y mirándolo, vayamos ítem por ítem. Dejamos de lado el saldo comercial, que lo redondeo en rojo. Los intereses de deuda y las regalías y royalty son estructuralmente negativas en Argentina. O sea, de los tres componentes de la cuenta corriente, 2 están condenados a ser negativos. ¿Ok? Intereses de deuda más regalías y royalties. Ahora, vayamos abajo de la línea, cuenta de capital infinanciera. La del sector público primero, estructuralmente está condenado a ser negativa. ¿Por qué? Porque Argentina está condenada a tener que pagar mucha deuda. Tiene un nivel de endeudamiento que si lo ajustamos por cualquier tipo de cambio de verdad, por el mentiroso, está en 82% del PBI. Con cualquier tipo de cambio razonable está en 150, 160 del PBI. En el 2003 vence deuda por 5.300 millones de dólares. En el promedio del próximo presidente, 2024, 2025, 2026, 2027, vencen el doble promedio anual, 9.000 millones de dólares. Y si es reelecto en los 4 años que van 28, 29, 30 y 31, vencen 19.000 millones de dólares, 4 veces lo que vencen este año. O sea, eso está estructuralmente es negativo en Argentina. O sea, tenemos cuenta corriente, 2 de las 3 cuentas negativas. Cuenta de capital, la mitad negativa también. Nos queda la cuenta de capital y financiera del sector privado, que acá en el chart número 5 está en verde.
Como dice ahí, el prontuario de los últimos 80 años hace que en la tendencia y en el promedio, más allá de algún cambio, desde Argentina, los argentinos saquemos guita de acá. O sea, también sea negativo. Salvo que haya una reforma estructural muy grande y que sea muy creíble, esto es también negativo. A ver, veamos. Entonces, si tenemos intereses de deuda de cuenta corriente negativo, regalías y royalty de cuenta corriente negativa, cuenta de capital y financiera del sector público que tiende a ser negativa, cuenta de capital y financiera del sector privado que hace muchos años es negativa. Habría que lograr un saldo comercial extremadamente altísimo para contrarrestar todo esto y que no se fuguen dólares en forma permanente y que el crecimiento no se destroce. Si queremos y pensamos en un modelo basado en superávit comercial altísimo para crecer como instrumento del crecimiento. Y lo paradójico es que para lograr entonces ese saldo comercial altísimo, necesitaríamos pisar en forma permanente mucho las importaciones, con lo cual no habría una gran generación de riqueza ni una gran generación de valor. En consecuencia, no habría un fuerte crecimiento económico. Lo que te estoy diciendo es, este modelo basado en estos tres pilares está mal. Es un mamarracho intelectual. Termina siendo una mentira. Sigo avanzando. Ahora paso al segundo pilar, que es el tipo de cambio real elevado. Supuestamente la diatriba peronista y de otros keynesianos, y repito, y lo digo de esta manera porque no me caen mal los peronistas, no tengo nada contra los peronistas y mucho menos soy gorila. Es más, los prefiero 100 veces antes que a los radicales y a los de Juntos por el Cargo. Si me tengo que ir a comer un asado con un vino, me voy a comer un asado con un vino, con Moreno antes que con Lustó o no sé, la Cunza, ¿se entiende? Ahora, lo que quiero resaltar es, no está personificado en ninguno. Estoy resaltando el error intelectual de un supuesto modelo de crecimiento que no es ningún modelo de crecimiento. Tipo de cambio real elevado. Es otro error. Es imposible mantener un tipo de cambio real elevado si se crece. Vayamos por partes. Como marca ahí el sexto chart 2.1. Suponiendo que hay un superávit comercial permanente y de alto volumen, la entrada neta permanente de dólares te abarata el tipo de cambio, estimulando importaciones y encareciendo exportaciones. O sea, el superávit comercial aprecia el tipo de cambio y termina matando al superávit comercial, porque abarata importaciones y encarece exportaciones. 2.2. Bueno, ok. Asumimos que la economía crece. Todos querrán participar de ese crecimiento de esta fabulosa economía que permite ganar grandes cantidades de dinero. A todos les va bien en una economía así. Y te dicen 2003, 2004, 2005, 2006. ¿A quién no le iba bien? Bueno, listo. Todos queremos ganar más dinero en esa economía. Entonces, hay más inversión extranjera directa porque los extranjeros no se quieren perder este negocio de esta economía. Y hay más entrada de dólares por inversión extranjera directa por cuenta de capital. Para generar mayores proyectos de inversión, entra la plata hoy en día y los proyectos de inversión estarán productivos y funcionando para producir y exportar más dentro de 2, 3, 4 años. Pero la plata entra hoy y te abarata el dólar y te aprecia el tipo de cambio hoy. Como dice el punto 3, la inversión extranjera directa genera un ingreso de dólares que abarata el tipo de cambio ya, al instante. Entonces, mata exportaciones e estimula importaciones. Se achica la balanza comercial y se aprecia el tipo de cambio.
Es más, sería lógico que no solamente los extranjeros se dieran cuenta de este fabuloso modelo de crecimiento basado en tipo de cambio real elevado. Entonces, imagínense si de pronto, además de que engañamos a los extranjeros, empezamos a engañar a los argentinos. Es un poco más difícil, porque no conocemos más el paño. Pero asumamos que los engañamos y por arte de magia los argentinos piensan que este modelo de crecimiento es permanente. E imaginen que los argentinos dicen, qué bueno, tenemos que aprovechar que Argentina se va a transformar en el país peronista de mayor crecimiento del mundo. Y exteriorizan una parte o gran parte de esos 400.000 millones de dólares que tienen abajo del parqué, abajo del colchón, en el fondo del mar o en la estratosfera guardado, cuando no en cuentas en otros países. Y lo traen en alguna proporción, en mucha proporción o en toda proporción. Cuanto más traigan, más va a aumentar la oferta de dólares. Y por lo tanto, más se va a desplomar el tipo de cambio. Más se va a apreciar el peso y más se va a abaratar el dólar. Y más va a bajar el superávit comercial. Se hace polvo el superávit comercial. Se hace polvo el tipo de cambio real elevado. ¿Se dan cuenta la inconsistencia intelectual que termina siendo una gran mentira de este supuesto modelo? ¿No me creen? Bueno, miremos acá el chart 7 y ahí vemos cómo el tipo de cambio real en el recuadro azul se recontraprecia con el mismo Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007. Ahora bien, seguimos con el tipo de cambio real elevado. El abaratamiento del tipo de cambio del dólar por entrada de dólares, ya sea por el canal que sea, por superávit comercial, porque se dan cuenta que este país peronista es el Edén y entonces hay inversión extranjera directa, entonces los argentinos traemos los dólares de afuera. Esto impacta negativamente en las retenciones a las exportaciones. Porque si el tipo de cambio baja, el poder adquisitivo de la recaudación en términos de gasto público baja, reduciéndose primero el superávit fiscal y después comienza a aparecer el déficit fiscal, que va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque al caer el superávit comercial, a caer el tipo de cambio, el poder adquisitivo de las retenciones en términos de gasto público cae y aumenta el déficit. Este abaratamiento, como dice el punto 2.6, endógeno del tipo de cambio, liquida el superávit comercial, ¿ok? Conduce y liquida también al superávit fiscal. Entonces, ¿qué hace? Conduce a que los policy makers, los burócratas, intenten mantener artificialmente el tipo de cambio elevado, como hizo Néstor, con Lavagna, con Guillermo Moreno, que le repito, no estoy juzgando a ninguna persona, a ningún técnico, estoy explicando cómo funciona la macroeconomía. Entonces, ¿qué hacen? Como hizo Néstor, para evitar que el dólar caiga de 2.80 y se vaya a 1.50, como pasó en Brasil, como pasó en Perú, como pasó en Paraguay, como pasó en todos los países vecinos, empiezan a emitir pesos para comprar esos dólares que entran, que son cada vez más grandes. Y como liquidan el superávit fiscal, cada vez tienen que emitir más pesos para comprar esos dólares. ¿Ok? ¿Y ahora qué sucede con eso? Como eso genera inflación, en aquel entonces tenían que emitir cada vez más LEVAX, que son los abuelos de la LELIQ y PASE de hoy. Y entonces hay una gran expansión monetaria endógena. El BCRA emite lo que haya que emitir para mantener el tipo de cambio y entonces conduce a que haya cada vez más inflación. Esto especialmente voy a hacer otro video para explicarlo. Ahora, si cada vez hay más inflación, ¿qué sucede? El tipo de cambio real cada vez se aprecia cada vez más. Se abaratan cada vez más las importaciones, se encarecen cada vez más las exportaciones y en consecuencia el superávit fiscal
desaparece. El superávit comercial desaparece de la mano de una desaparición del superávit fiscal. En consecuencia, el plan no es sostenible, es un error intelectual. La gente se da cuenta, hay reversión de expectativas, hay salidas de capital, recrudece todo y tienen que terminar poniendo un cepo. ¿Se entiende? Y el cepo retroalimenta todo negativamente. ¿No me creen? Miremos este chart número 9. La Baña emitió los pasivos monetarios un 99% punta a punta desde comienzo del 2003 a finales del 2005. La contrapartida de esto fue que cuadriplicó la inflación en 2 años, en 24 meses, pasando de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 a 12.3 en diciembre de 2005. Y se inició un crecimiento inflacionario que no dejó nunca de caer. Todo esto que acabo de decir lo pueden ver en el gráfico, detienen el video, lo estudian, de la derecha de este chart número 9. A la izquierda, en azul, lo que pueden ver es que Néstor Kirchner fue el presidente que desde 2003 a la fecha, en los últimos 20 años, fue el presidente que más aumentó la inflación en estos 20 años, el más irresponsable de todos, ¿ok? Tal vez el único más irresponsable que Massa. ¿Por qué? Porque tenía, cuando asumió una inflación o una estimación de la inflación normal del 3% y en 24 meses la multiplicó por 4. Y, señores, la dejó en 19% cuando se fue. O sea, la aumentó 6 veces en 4 años, 6 por 3, 18. Aumentó 6 veces la inflación, pasando de una inflación de país normal a una inflación estrafalaria. Este es Néstor Kirchner, ¿ok? El que se recuerda hoy en día que asumió 20 años. ¿Y ahora qué sucede? Todo este proceso de aumento de la inflación, como pueden ver en el siguiente chart, recrudece la apreciación del tipo de cambio real, que baja todavía más a una segunda instancia, como muestra la flecha roja, y todavía estimula más las importaciones, desestimulando más las expo. Y cada vez tenemos más déficit comercial, ¿ok? Este modelo es un error intelectual, en términos dinámicos es inconsistente, tiene su propia defunción dentro de sí mismo. No crean en esta patraña. Esta patraña es tan malo, este modelo, que es lo que nos trajo hasta acá. Tercer punto, el tema del superávit fiscal. El error peronista es tan error como el error liberal clásico. En términos de superávit fiscal, los dos son igual de burros, están igual de equivocados. No puede existir superávit fiscal permanente en este sistema de organización política. Como marca ahí el punto 3.1, en la organización política Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa, el problema es que sea representativa, no la democracia, y con voto secreto, el problema no es el voto, es que sea secreto, nunca puede haber superávit permanente. Todo lo contrario, la regla, como dice el punto 1, es el déficit fiscal. La excepción es el superávit fiscal. Que haya superávit fiscal es la excepción, es la aguja en el pajar, es la equivocación de los políticos. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Punto 3.2. El gasto público gana elecciones. Si yo subo el gasto público y doy cada vez más y servicios públicos regalados, la gente más me vota. Ahora, si les cobro cada vez más impuestos, la gente menos me vota. El gasto público, como marca el punto 3.2, gana elecciones, los impuestos las pierden. Ergo, la regla es que haya déficit fiscal. Pero además, como marca el punto 3.3, no hay incentivos a que haya superávit fiscal en este régimen de gobierno. ¿Por qué? Porque el superávit fiscal es ahorro. Y se ahorra
para que haya consumo futuro. O sea, yo ahorro hoy para consumir más en el futuro. Pero la condición para que yo pueda consumir más en el futuro es que haya propiedad privada. Que lo que ahorro hoy, yo en ese futuro siga siendo mío, porque si no, no puedo consumir yo. ¿Y cuál es el problema? Que no hay propiedad privada en este sistema de gobierno. Hay propiedad pública. Entonces, ¿cómo voy a ahorrar si eso que ahorro en el futuro no lo voy a poder usar yo? Va a haber otro gobierno. Es más, si el burócrata, como marca el 3.4, genera superávit, o sea, ahorra, está trabajando para que se lo consuma el que viene después de él, que no va a ser él, porque seguramente va a perder las elecciones por no gastar y ahorrar. La regla es gastarse no solo todo, sino gastar de más y tener déficit fiscal, señores. Hay que entender que el déficit alimenta la asociación inmoral entre burócratas del Estado, Banco Central y sus nefastos socios inmorales del sector financiero y bancario. ¿Por qué? Porque si hay déficit fiscal, hay que financiarlo con el negocio del Banco Central, de los políticos y de los banqueros, que no es otro que financiar cada vez más gasto público con cada vez más impuesto inflacionario y más endeudamiento. Ustedes no me creen. Todo esto que les acabo de explicar y demostrar utilizando razonamientos lógicos deductivos basados en la acción, que no es otra cosa que la praxeología que utiliza la escuela austríaca, está ilustrado por los datos. Acá les presento en este chart número 12, bajo el Estado-Nación más el constitucionalismo más la democracia representativa y el voto secreto, que el gasto público y el déficit fiscal son la esencia de esta organización política. A la izquierda pueden ver desde 1961 hasta el 2021 cómo el gasto público en la tendencia sube siempre en dólares constantes, acá a precio del 2021. Y a la derecha pueden ver cómo en la tendencia promedio de largo plazo el gasto público siempre también sube en términos de el PBI. Ahora bien, ¿y quieren creerme que siempre hay déficit? Miren el siguiente chart, el 13 que está partido en 3. Empecemos por arriba desde la izquierda. ¿No me creen que este modelo K de Néstor, de Lavagna, de Moreno es un error intelectual? Acá lo tienen. Ya el mismo Néstor Kirchner destrozó el superávit, se lo comió todo. Ahí tienen el déficit fiscal consolidado, que en el 2007 fue 0.03, arrancando de un 3.54 del 2004, son los números oficiales del Ministerio de Economía. O sea, ya desapareció en la misma administración que supuestamente aplicaba este modelo de crecimiento. Claro, lo que pasa es que, como expliqué, es un modelo de crecimiento que no es un modelo de crecimiento, es un error intelectual que es una patraña. Abajo lo tenemos hasta el 2022 y vemos cómo se acentúa. Y a la derecha lo tenemos desde 1961. Siempre hay déficit fiscal porque es inherente a este sistema de organización política. Solamente fue una excepción y una equivocación, poniéndolo en términos metafóricos, que hubiese 4 años de superávit fiscal. Que encima en esos 4 años se los comieron todo enterito los mismos. Señores, ahora, para finalizar, Filimina 14. Este tipo de organización política de Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa, más voto secreto, produce los mismos resultados en Estados Unidos. Miren, arriba a la izquierda, la tendencia del gasto público permanentemente creciente desde 1940 a la actualidad del gasto público en términos de PBI en Estados Unidos. Abajo, desde 1950 hasta la fecha, siempre déficit fiscal. Se equivocaron 6 años también los Estados Unidos. Y arriba a la derecha el crecimiento del endeudamiento. Cerrando el video, señores, lo que les quiero decir es que el modelo de Néstor Kirchner y Lavagna de superávit gemelos y tipo de cambio elevado es un error intelectual. Es inconsistente en términos dinámicos. Es inmantenible, es una mentira.
Y cuando lo quieren mantener, lo único que hacen es generar cada vez más intervenciones binarias y triangulares del Estado que avanzan sobre nuestra propiedad privada y sobre nuestra libertad, acelerando la destrucción del crecimiento económico y de la prosperidad de los individuos, haciendo crecer el Estado a expensas de los medios económicos. Es un error intelectual que termina sirviendo al Estado, a los burócratas de carne y hueso, en contra del sector privado de la generación de riqueza, alimentando un impuesto inflacionario ciclópeo. Muchas gracias, esto fue todo por hoy a la tarde. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.